Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Una vez más, como ya es costumbre en el Distrito Federal en los últimos, 5 o 6 meses, estamos ante un espectáculo que si no fuere porque lo estamos viendo, diríamos no es posible. Sin embargo, alrededor del edificio del Senado de la República, en las avenidas de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, están algunos cientos de seguidores de ese disque partido o va a ser partido Morena, que realmente, y esto es lo más triste de todo, están con algunas piedras, cucharas, sartenes, golpeando las vallas de acero para proteger el trabajo cotidiano normal de los senadores, y esta gente decía, no tienen la menor idea de por qué están ahí y de qué se trata la discusión. Sin embargo, es el nivel de la clase política de nuestro país, o al menos de algunos grupúsculos que medran a costa de eso que llaman defender a los que menos tienen. Antes de entrarle de lleno al tema del dictamen de la reforma energética, quiero leerle a usted un párrafo, espero que me perdone este atrevimiento, pero vale la pena leerlo para ubicar lo que está sucediendo hoy en el país. El párrafo dice así, leo textual: no es posible que sigamos esgrimiendo con tanta simpleza argumentos montados en una idea rebasada y engañosa de nacionalismo para mantener como patrimonio de unos cuantos nuestros energéticos. Es una cobija raída de corrupción en la que se agazapan los verdaderos dueños del petróleo, el gas y la industria eléctrica que debería ser de México, y quieren que pensemos que son del lábaro patrio las canonjías y los dispendios de unos privilegiados. Nada más falso que ese nacionalismo usurpador que solo sirve para engañar al país y explotar sus recursos en provecho de los menos, en vez de hacer de esta riqueza un proyecto social, se usa para pagar endeudamientos y gastos poco claros. Yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, que usted no estuviere de acuerdo con lo que acabo de leer. Es un párrafo que sin lugar a dudas comparte prácticamente la totalidad de los mexicanos, sea en cuestiones energéticas o en cualquier otro tipo de recursos públicos que se derivan merced a la corrupción que priva en nuestro país en el otorgamiento y manejo de estos recursos públicos. Creo pues que prácticamente todos estaríamos de acuerdo con lo que acabo de leer. Ahora viene la parte triste de lo que acabo de leer. ¿De quién piensa usted que es este párrafo? ¿Quién piensa usted que escribió o al menos firmó este párrafo? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Martí Batres? ¿Manuel Bartlett? ¿Jesús Zambrano? ¿Jesús Ortega? ¿Miguel Barbosa? ¿O algunos de esos, Manuel Camacho, ese hombre que le faltan partidos para brincar de uno a otro? ¿Porfirio Muñoz Ledo? No. Este párrafo lo suscribió ni más ni menos que la maestra Elba Ester Gordillo Morales. ¿Sorprendido? Pues no se sorprenda. En lo que se refiere a la corrupción en el manejo de los recursos que provienen de los energéticos en este país, petróleo o energía fluido eléctrico, todo el mundo acepta eso. Incluso la maestra lo planteó hace ya varios años. Incluso los que en el 2003 se opusieron a la maestra en la Cámara de Diputados, correligionarios de su partido, que la defenestraron y la sacaron de malas formas como coordinadora de la fracción priista en la Cámara de Diputados, hoy son los más fervientes impulsores de una reforma que hasta hace pocos meses impensablemente están hoy apoyando. Pero al margen de esas cuestiones que ya están en la historia, podemos decir que todo el mundo comparte esos juicios que suscribió la maestra. ¿Por qué entonces no nos atrevemos realmente a enfrentar el problema del pésimo manejo y del ineficiente manejo, agregaría también, de los recursos petroleros en el país? ¿A
qué se debe esa falta de decisión y firmeza? Hoy, por ejemplo, en esto que se ha dado en llamar debate acerca del predictamen o del dictamen que servirá de base para la discusión en el Pleno del Senado de la República de la reforma energética, hoy mismo un senador del Partido de la Revolución Democrática comparaba la aprobación de este predictamen convertido en dictamen. Fíjese usted nomás a dónde llega la insania, la locura o el desequilibrio mental de algunos de los integrantes de ese partido. Equiparaba la firma o la aprobación de este dictamen con el tratado que se firmó en 1848 con los Estados Unidos después de aquella guerra que nos hizo perder buena parte del territorio nacional. Lo compara este dictamen y su aprobación, decía, con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Y luego decía que es lo mismo, un atraco, quitarle 3 ceros a la moneda en el sexenio de Carlos Salinas. Y dice uno, bueno, ¿estará bien de la cabeza este señor? Pero además diciéndolo con un convencimiento que dice uno, algo le pasa a este senador. Ese es el nivel del debate que se ha dado. El predictamen o convertido en dictamen que se ha aprobado sin cambio alguno, llegará al Pleno y tenga usted la plena seguridad de que se aprobará también sin cambio alguno en el Senado de la República, consta de 295 cuartillas. Lo trágico no es la dimensión de este dictamen, que contiene 3 modificaciones constitucionales menores en extensión del artículo 25, el artículo 27 y el 28 constitucional. Y además tiene algo que se llama ahí en el dictamen régimen transitorio, que consta de 21 artículos. Aparte del hecho, vamos a decir, raro, de legislar mediante transitorios, esta es una práctica, parece, de esta legislatura, que en vez de entrarle con firmeza y decisión a legislar e inscribir lo acordado en el cuerpo de la ley, de la reforma, se van a los transitorios. Al margen de eso, estamos ante una situación donde un lado y el otro han basado sus intervenciones, la mayor parte de ellas en la tribuna del Senado, con cosas como esta. Fíjese usted, ya le mencioné el caso del senador del PRD, donde equipara desde la firma del tratado de 1848 al asesinato de Madero y Pino Suárez y quitarle 3 ceros a la moneda, entre 8 o 10 ejemplos históricos que da. Pero también los del lado de enfrente, los defensores del dictamen, no interpretan mal las vernáculas, es decir, no cantan mal las rancheras. Estamos ante una situación donde un senador del estado de Hidalgo se sube a la tribuna o llega a la tribuna y dice que producto de la aprobación de esta reforma, y ahorita le voy a explicar por qué está equivocado este senador, van a bajar o va a bajar el monto que usted deberá erogar mensualmente en el pago del servicio de energía eléctrica y del gas que usted utiliza en su casa, que puede ser gas natural o gas LP, gas licuado de petróleo. ¿Por qué está equivocado? ¿Por qué está mintiendo este senador? Porque la estructura de costos en este bien que es el fluido eléctrico o el gas, sea como dije natural o licuado de petróleo, su estructura de costos no depende de la voluntad de un solo factor. Tiene una serie, un conjunto de elementos muy diversos que tiene que ver con un incremento extraordinario de la demanda, por ejemplo, o una caída de la oferta por X o Y razones, de tal manera que no se fija el precio de estos energéticos de la manera tan casi campechana como lo plantea el senador. Es evidente que está faltando a la verdad cuando está prometiendo algo que sabe él perfectamente que no se va a lograr. La reforma energética, el modificar de raíz la forma como manejamos el petróleo, no debe dar espacio para la mentira, para el engaño, para la demagogia de uno y otro lado. Los que se oponen al dictamen están criticando un texto que nadie sabe dónde está. Porque si usted se preocupa por leer el texto
que está sometido a discusión y análisis y posterior aprobación, no dice lo que los perredistas dicen que ahí dice. Valga usted, respéteme por favor el galimatías. Es decir, ¿de qué estamos hablando entonces? Dicen, no se debe vender el petróleo, pero ¿qué hacemos todos los días? ¿Qué hace Pemex con 2.300.000 barriles diarios de petróleo que extrae? ¿Los estamos guardando por ahí en algún tinaco? Los extraemos para venderlo. Ese no es el problema. El problema no es vender el petróleo. ¿Cómo obtenemos el 32, 33 o 35% de los recursos que obtiene el erario para financiar programas sociales? ¿De dónde sale eso? De la venta del petróleo. ¿Cómo es posible que pretendan engañar a la gente? ¿Cómo es posible todavía que digan que el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo? El petróleo ya era de la nación desde el 5 de febrero del 17, cuando se promulgó la Constitución, y claramente establecido en el artículo 27, estaba ya. Lo que hizo el general Cárdenas en su calidad de presidente de la República fue expropiar los activos de las compañías petroleras, a las cuales posteriormente indemnizó. Es decir, estamos unos y otros lanzando mentiras sin control. ¿Qué va a pasar dentro de 4, 5, 6 meses, etcétera, cuando no se cumplan esas promesas? El desencanto va a cundir. Y una vez más, una reforma que debió haberse hecho con objetividad, con argumentos, va a naufragar. ¿Por qué? Porque unos y otros mintieron. Unos, los promotores, los que están a favor, prometieron cosas que sabían que no iba a dar la reforma. Y los otros estaban solamente defendiendo privilegios y saben que al cambiar la situación que tiene Pemex, evidentemente ellos iban a salir perjudicados. Termino diciéndole a usted lo siguiente, ya para terminar este comentario. Pemex, Petróleos Mexicanos, no es el petróleo. Si usted me preguntara en qué consiste esta reforma, yo le diría que hay que rescatar el petróleo para que realmente sirva a los mexicanos, quitárselo a ese nido de esa banda de corrupción que es Petróleos Mexicanos. Darle un carácter y una cierta preferencia, porque además está en el dictamen, pero los mexicanos tenemos que rescatar el petróleo. Vamos a seguir comentándole en los próximos días acerca de este tema, porque va a dar sin duda para más. Le agradezco su atención y lo espero mañana cuando continuemos con esto, aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches.